noches. Bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes. Tuvimos que hacer nuestro Facebook Live de esta manera. Hubiésemos querido que seguir haciéndolo como veníamos haciéndolo con el programa que estamos implementando, pero bueno, tuvimos problemas técnicos hoy, pero aquí estamos otra vez, así que por favor ayúdenos a compartir este video, este en vivo, que podamos llegar a muchas más personas. Vamos a ver cómo nos va de tiempo, y la idea es que Darwin y Caterine, que están aquí hoy visitándonos, den un pequeño mensaje, pero al final de nuestra reunión. Y mi mamá también quiere dar un saludo, así que vamos a esperar hasta el final de nuestra reunión. Y la señora Jacqueline Arisa también está aquí con nosotros. La pastora está con la nieta, ¿cómo se llama su nieta? Victoria. Y está con Victoria aquí con nosotros acompañándonos. Pues la idea es que cada domingo vengan a acompañarnos ciertas personas. Yo le decía a la señora Jacqueline que la única que tiene permiso para ir todos los domingos es ella. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Regálenme por favor un momentico. Voy a compartir aquí algo. Y listo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Es que no puedo leer los mensajes, porque entonces haría interferencia al en vivo con este sonido. Bueno, listo, ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión hoy. Esta es una serie que estoy mirando, es una serie sobre nuestra realidad en Cristo, y hoy iniciamos esta serie con este tema, por su Espíritu. En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, me gustaría que por favor allí en su casa lo buscara, y vamos a leer este pasaje de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Vuelvo a decir, de una serie que hemos titulado Nuestra realidad en Cristo, y el tema que vamos a hablar hoy es por su Espíritu. Me gustaría saber cómo se oye, si se está oyendo bien, si no se está oyendo bien, si el sonido de la música en el fondo está bien o se está oyendo muy fuerte, si la voz se está oyendo bien, si la transmisión está saliendo bien. Así que por favor hágame saber, escríbeme ahí en los comentarios para poder arrancar este live en este momento. Bueno, Taloret Gamba manda un saludo. Caterine Díaz también dice buenas noches. También están saludando, bendiciones, buenas noches. Bueno, en fin, varios están ahí saludando. Pero voy a ir a la palabra de una vez para poder al final pasar a los saludos, y al final que nuestro amigo y hermano y amado Darwin y Caterine pasen de un saludo, y mi mamá que también quiere dar un testimonio. Yo no sé qué van a hablar ellos, la verdad no tuvimos tiempo de organizar nada, así que seamos pacientes por el día de hoy. Como les digo, se nos dañó todo lo que ya habíamos montado, pero bueno, aquí estamos. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Vuelvo a leerlo otra vez. Y nosotros, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando a la iglesia, a usted y a mí. Y acerca de nosotros, el apóstol Pablo dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. No lo que Dios nos va a dar, no lo que Dios nos dio, sino lo que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos tener una relación con Dios de un presente continuo, de un eterno presente continuo, con Dios, con nuestro amado, con nuestro eterno Dios. Por esa razón el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios que Él nos ha
Claro, y definitivamente todo obra para bien. Después van a entender por qué. Ok, Señor, te damos gracias en esta noche. Te adoramos y te pedimos que recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y las personas que están aquí acompañándonos en esta tarde también, por favor, van a orar. Y vamos a bendecir esta transmisión, vamos a declarar con nuestros labios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que Dios tiene el control de todas las cosas y que a Él nada lo toma por sorpresa, aun cuando a nosotros sí nos puede tomar por sorpresa. Señor, te damos a ti toda la gloria. Tu palabra dice que a los que te amamos todo obra para bien, conforme a los que por tu propósito han sido llamados, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos. Te pedimos que recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, hoy iniciamos una serie que llamaremos Realidades en Cristo. Ahora, ¿por qué realidades? Porque para muchos el Evangelio se ha convertido solo en una información. Para otros el Evangelio se convirtió en una experiencia, pero una experiencia emocional. Y para otros el Evangelio se les volvió una costumbre. Por esa razón, todo lo que hemos vivido de la pandemia y todo lo que hemos vivido durante todo este año, que ha sido un proceso bien fuerte, que ha sido un proceso donde muchas cosas han venido a cambiar, donde muchas cosas han venido a ser transformadas, la verdad es que tenemos que entender que el Evangelio para nosotros tiene que ir más allá de una simple información que hemos recibido en nuestra mente o que hemos recibido en nuestro intelecto. El Evangelio tiene que ir para nosotros, tiene que convertirse en algo que trasciende aún las emociones para que el Evangelio vaya directamente a nuestro espíritu. Pero tristemente también, yo creo y me atrevería a decir que para muchos de nosotros todo lo que tenía que ver con la organización eclesiástica se había convertido en una costumbre. Y a Dios gracias por este tiempo de pandemia, porque creo que esta costumbre que estaba impregnada en la vida de muchos fue quebrada, pero tristemente en la vida de otros esta costumbre los ha sacado del propósito, del llamamiento, porque en el momento que le quitan la costumbre, sale realmente a relucir que su vida no estaba en Cristo, sino que su vida estaba en eso, en una vida emocional, en una vida costumbrista o en un evangelio que solamente era una información para él o para ella y que no era una realidad. También puedo ver que muchos en este tiempo, el evangelio se ha convertido para ellos en una realidad con Dios. En una realidad de poder conocer a Dios, de poder conocer su palabra, de poder conocer el Evangelio. Sé que en este tiempo muchos se han abierto a lo que tal vez en otro tiempo se habían cerrado. Sé que en este tiempo Dios le ha hablado a otros, el espíritu de otros ha despertado, así como el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, de Nehemías y del rey de Judea. O sea, algo Dios tiene que hacer, algo Dios está haciendo en la iglesia y Dios está rompiendo con este tipo de cosas. Entonces, el día de hoy la serie la iniciamos por el Espíritu. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo viene siendo esa vida oscura que controla el sistema de este tiempo y que lo único que trae es muerte y separación. Vuelvo a decirlo. ¿Qué es el espíritu del mundo? Para mí el espíritu del mundo viene siendo esa vida oscura, porque la palabra espíritu tiene que ver con vida. Entonces, sí hay una vida detrás de este sistema, pero una vida oscura que controla este sistema, el sistema de este tiempo, y el sistema de este tiempo lo único que quiere traer es muerte y separación. Por eso el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Y la palabra disolución también quiere decir separación. Entonces lo que busca este mundo, lo que busca el espíritu de este mundo, el sistema de este mundo, es controlarle a usted, controlarme a mí, al punto de traer muerte y separación. Pero dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, si no, es porque el apóstol Pablo estaba introduciendo una afirmación que se opone a una negativa previa.
Porque Él inicia y dice, nosotros no hemos. Y cuando dice si no, el Espíritu que proviene de Dios, lo que el apóstol Pablo está haciendo es que está introduciendo algo que es afirmativo, que se está oponiendo a una negativa previa. Y yo quiero decirle a la iglesia y a los que están aquí conmigo, que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu que proviene de Dios, lo que Pablo está haciendo es que está afirmando lo uno y negando lo otro. Y se supone que si usted y yo estamos en Cristo, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Y esa afirmación indica que hay una única persona o cosa que cumple lo que se está expresando. Y lo único que cumple lo que se está expresando es el Espíritu que proviene de Dios. ¿Y qué es lo que cumple el Espíritu que proviene de Dios? Que el Espíritu de Dios nos dará el entendimiento de lo que Dios nos ha dado. No lo que Dios nos va a dar, sino lo que Dios ya nos dio en la persona de Cristo. Otra versión dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Ahora, parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es mostrarnos cuál es nuestra herencia, a fin de que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. La pregunta es, ¿qué haría usted y qué haría yo con una herencia? No sé si en algún momento usted haya tenido la experiencia de que alguien le haya dejado una herencia o conoce a alguien al cual le hayan entregado una herencia. Yo creo que las herencias, más que reclamarlas, estamos llamados a disfrutarlas. Nosotros cuando estamos en Cristo, nos hemos acostumbrado a solamente reclamar las promesas. Pero la herencia es más que reclamar, la herencia es disfrutar por completo lo que Dios nos ha dado. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo, su labor para con nosotros la iglesia, es darnos a conocer esta hermosa herencia por completo. Y no solamente dárnosla a conocer, sino que podamos disfrutarla. Y esa es la enseñanza que yo quiero traer el día de hoy. El Espíritu Santo es el único que conoce tu herencia por completo. El Espíritu Santo es el único que te puede llevar y enseñar para que tú puedas disfrutar la herencia que tienes en la persona de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Aquí yo veo una herencia. Aquí yo veo una promesa, una herencia que usted y yo estamos llamados a disfrutar. Pero por muchos momentos nosotros hemos reclamado el estar bendecidos y continuamente reclamamos esa herencia, pero no disfrutamos el estar en bendición, en esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el único que puede traer revelación de cuáles son esas bendiciones espirituales. El Espíritu Santo trae por revelación y nos dice a nuestro espíritu cuáles son esas bendiciones espirituales que nosotros, usted y yo, tenemos en la persona de Cristo. Ahora, ¿cómo se describen esas bendiciones espirituales? ¿Cómo podemos conocer esas bendiciones espirituales? ¿Cómo son esas bendiciones espirituales? ¿Y cómo podemos saber si son de Dios o no son de Dios? Y lo primero que yo quiero que entendamos es que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios? Yo quiero hablar de algunos beneficios que describen estas bendiciones espirituales para que podamos conocer, para que sepamos cómo son y para que podamos entender si son de Dios o no son de Dios. Por ejemplo, una de las bendiciones que tenemos en Cristo es que fuimos elegidos para salvación. Desde antes de la fundación de los tiempos, usted y yo ya habíamos sido elegidos para salvación. Adicional a esto, otra bendición es que fuimos adoptados como sus hijos. Antes no éramos hijos, antes no éramos pueblo, pero ahora en Cristo somos hijos y somos pueblo. Y la Biblia no solamente dice esto, sino que también dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Otra bendición que recibimos en Cristo es que recibimos perdón.
recibimos dones del Espíritu y recibimos el poder para hacer la voluntad del Padre. Si usted está en religión, nunca podrá tener el poder para hacer la voluntad del Padre. La única forma de tener el poder para hacer la voluntad del Padre es cuando estamos en la persona de Cristo. Si hay algo que Dios está rompiendo en este tiempo en el corazón de la iglesia, es ese espíritu religioso que asume que debe hacer cosas para agradar a Dios, que asume que la salvación es por mérito o por obras, pero la Biblia es clara y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Anoche hablaba con alguien que me gusta hablar con esta persona porque sabe mucho, y algo que hablábamos es que efectivamente la salvación es un regalo y es por gracia, pero cuando realmente alguien está en Cristo, cuando realmente la religiosidad ha sido quebrada de su corazón, de una manera orgánica, desde su ser interior, lo único que va a brotar es el deseo de hacer la voluntad del Padre. Lo único que va a brotar es el deseo de hacer lo que Dios quiere. Lo único que va a brotar es decirle al Señor: Señor, yo me someto a tu voluntad y someto la mía a la tuya, para que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Si nosotros miramos la oración de Cristo en el Getsemaní, Jesús oró de esta manera: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Enviar un ángel para fortalecerle. Esa fue la respuesta del Padre, enviar un ángel. Así que si tú estás orando por algo que tal vez te está costando trabajo, al igual que el apóstol Pablo, tal vez ese aguijón no va a ser quitado, pero te va a bastar la gracia, porque la gracia de Dios va a ser tu fuerza en esos momentos de dificultad. Pero otra bendición en Cristo es la esperanza de vivir para siempre en Él. Tenemos una esperanza, y es la esperanza de vivir para siempre en la persona de Jesucristo. Esos beneficios de haber sido elegidos para salvación, estos beneficios de haber sido adoptados como hijos, estos beneficios de haber recibido perdón, de haber recibido dones espirituales, de haber recibido el poder de hacer la voluntad del Padre, ese beneficio de la esperanza de vivir para siempre en el Señor, ¿cuándo lo podemos disfrutar? Lo podemos disfrutar ahora. Si hay algo de lo que yo estoy convencido, es que Dios es un Dios de ahora. Dios es un Dios de ahora. A veces asumimos que Dios es un Dios del pasado. Sí, tal vez Dios estará en nuestro pasado, pero para testimonio de lo que Dios ha hecho y de dónde Dios nos sacó. Pero un consejo es que no vivas en el pasado, porque el pasado te va a esclavizar y nunca podrás ver lo hermoso que Dios tiene en tu presente y lo que Dios ha reservado para tu futuro. Por esa razón, debes identificarte con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo dice consumado es porque la obra de salvación fue completa. Pero si hay algo que nosotros tenemos que hacer, es prestarle atención a lo que Dios nos está diciendo. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La única forma de santificar nuestras vidas es oyendo la palabra de Dios. No hay otra manera, es oyendo el mensaje, oyendo el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, estas bendiciones espirituales, ¿dónde las recibimos? Dice, en los lugares ¿qué? Celestiales. O sea que estas bendiciones espirituales se reciben no en la esfera de este mundo material, sino en algo mucho más allá. Estas bendiciones no se reciben en esta esfera del mundo natural, sino que se reciben en el mundo espiritual, en los lugares celestiales. Pero estas bendiciones que se reciben en el mundo espiritual, en los lugares celestiales, toman lugar también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna la tierra. Jesús en el Padre Nuestro dijo: que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y no sé si a usted le ha pasado que ha orado al contrario. A veces hemos orado y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Y no es así. En la tierra se debe hacer la voluntad que se hace en el cielo. Por esa razón, tenemos que traer lo celestial a lo natural. Tenemos que vivir en estas bendiciones que dice la Escritura. Pero la única forma de que esto venga y se haga realidad en nosotros es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos está en continuo movimiento.
Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Y esa violencia es agitación, movimiento. Siempre el reino de los cielos se está moviendo, ejecutando la voluntad del Padre y operando a favor de la iglesia. Tenemos que entender de que el reino de los cielos continuamente se está moviendo para que la iglesia pueda disfrutar de esos recursos celestiales que están en la economía de Dios. Pero es necesario que la iglesia renueve su mente, que tenga la mente de Cristo y que se olvide de la economía de este mundo y aprenda a vivir en la economía del cielo. El reino de los cielos no se detiene. El reino de los cielos sigue en continuo movimiento. El reino de los cielos vive ejecutando lo que el Padre dice, operando a favor de la iglesia. Pero solo por el Espíritu Santo lo podemos entender. No hay otra manera, mis amados hermanos. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a entender y a vivir en esta realidad. Esto suena muy hermoso en la letra, pero si este mensaje no viene a su espíritu, sencillamente va a ser un mensaje más de todos los que usted ha oído y de todos los que tal vez yo he predicado o de todos los que yo he enseñado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, el siguiente versículo de lo que hemos leído hoy, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ojo, lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? Lo concerniente al Espíritu. ¿Qué hablamos? Las cosas buenas que Dios ha reservado para nosotros. Permítame leerle el versículo 12. El versículo 12 dice, sino el Espíritu que proviene de Dios para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Pues lo que Dios nos ha dado. Pastor, o sea, confesar por fe, ¿no es malo? No, no es malo. Lo que pasa es que se ha malinterpretado y se le ha dado un mal uso a la confesión de la fe. Entonces aquí todo el mundo se les da de hacer declaraciones de fe, que yo declaro que voy a viajar. Díganme una cosa, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu? Yo declaro que me voy a casar. Yo declaro que, no sé, unas declaraciones que no tienen nada que ver con el Espíritu y que no se acomodan a lo espiritual. Por esa razón, cuando nosotros hagamos confesiones de fe, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero estamos llamados a hablar las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Estamos llamados, porque eso no se trata de sabiduría humana, sino las enseñanzas del Espíritu. Ahora, dicho de otra manera, estas bendiciones espirituales, Caterina, se hacen manifiestas a través del lenguaje del Espíritu. O sea, si nosotros no aprendemos a hablar por el Espíritu, estas realidades sencillamente van a estar plasmadas en un papel, plasmadas en una Biblia y tal vez enseñadas en una predicación. Nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje del Espíritu Santo. Y esta realidad de todas las cosas que Dios ha reservado para nosotros solamente se hacen visibles cuando nosotros también las hablamos. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vuelvo a decirlo, dicho de otra manera, estas bendiciones espirituales se hacen manifiestas a través del lenguaje del Espíritu, con palabras que nos inspira el Espíritu Santo. Así que si en algún momento usted hace una confesión y usted siente que el Espíritu Santo le está inspirando y otros se burlan de esa confesión, no se están burlando de usted, sino de una inspiración del Espíritu Santo. Y puede ocurrir. ¿Acaso a Jesús no le dijeron demonio tiene? Y le dijeron, por el dedo del diablo echa fuera demonios, por Belcebú echa fuera demonios. Le dijeron demonio tiene. Lo llamaron loco, lo llamaron bebedor y comelón. Nosotros estamos llamados a hablar por el Espíritu. Estamos llamados a hablar a través del lenguaje del Espíritu Santo y no con palabras inspiradas por nuestra naturaleza o por nuestra carne. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos una conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque tal vez en algún momento esa confesión va a revelar las verdades espirituales, pero necesita de un lenguaje espiritual. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, explicando las verdades espirituales con un lenguaje espiritual. Pero esta explicación de las verdades espirituales solamente las puede percibir ¿quiénes? ¿O quién? Una persona que sea ¿cómo? Espiritual. Una persona que no sea espiritual no podrá entender lo que yo estoy explicando hoy. ¿Por qué? Porque la única forma de recibir lo espiritual es por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por eso la Escritura dice que para muchos este mensaje es una locura, pero para nosotros los que hemos creído, la locura de la cruz es poder de Dios para salvación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros le decimos a alguien que hemos nacido de nuevo, en la sabiduría humana, la gente cree que uno se está refiriendo a que tal vez uno arrancó una nueva etapa en la vida, porque me ha pasado. O que tal vez uno ha cambiado la manera de hacer las cosas. No entienden el lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque es la sabiduría humana. Entonces la gente se inclina a pensar, Albeiro, una nueva etapa de vida, tal vez. O tal vez ha decidido cambiar la manera de hacer las cosas. Pero no es así. El nuevo nacimiento es algo más profundo. Nacer de nuevo significa que nosotros somos una nueva creación. Por eso Nicodemo no lo entendió, porque en ese momento Nicodemo no era espiritual. Y cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo, Nicodemo no lo entendió, porque lo que razonó fue su sabiduría humana y dijo, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede otra vez introducirse en el vientre de su madre y nacer? Por esa razón, no se torture cuando usted le hable cosas espirituales a alguien y esa persona no lo entienda. Ore para que esa persona reciba el espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento, y para que los ojos del corazón de esa persona les sean abiertos. Lo que pasa es que nosotros carecemos de paciencia. Nos irrita cuando las personas no entienden lo que nosotros queremos enseñar o lo que nosotros queremos transmitir. Pero lo voy a hacer un llamado para que ustedes descansen en el Señor y entiendan que la obra es del Espíritu Santo. La obra es de Él y no de nosotros. El nuevo nacimiento es que somos una nueva creación y que ahora usted y yo somos uno con Dios y que ahora participamos de una nueva naturaleza, de una naturaleza divina. ¿De una naturaleza qué? Divina. Eso es el nuevo nacimiento. Y esto no es una información para el intelecto, sino revelación del Espíritu Santo. Es una visión misteriosa que el Espíritu Santo revela a nuestro espíritu. La única forma de que alguien nazca de nuevo es porque el Espíritu Santo le revele que necesita esa naturaleza de Dios en él. La única forma de que alguien nazca de nuevo es que se le revele que necesita ser una nueva creación. La única forma de que una persona nazca de nuevo es que el Espíritu Santo le hable a su espíritu, que ha sido llamado a ser uno o una con Dios. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso, porque es la única manera. La obra es de Dios y no de nosotros. Por eso podemos decir, Darwin, señora Jacqueline, Caterine, mi mamá, la pastora, por eso podemos decir por el Espíritu que tenemos plenitud de vida. Pero pastor, estoy enfermo. ¿Quién dice que la enfermedad se puede oponer a la plenitud de la vida de Cristo en usted? Su realidad es otra. Su realidad son los lugares celestiales en Cristo. No su vida temporal y pasajera y peregrina en esta tierra. Aquí, mis amados, aquí solamente estamos de paso. Nuestra realidad es mayor. Nuestra realidad es otra. Por eso cada vez que usted se levanta, así esté enfermo, así esté pasando la situación más difícil, por el Espíritu, con sus labios confiese que usted tiene una vida plena en Cristo. Que usted tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz guardará su mente y su corazón en Cristo. Por el Espíritu confiese que usted ha recibido sanidad divina. ¿Y esa sanidad divina dónde se recibe? En el Espíritu.
pero que usted también pueda confesar con sus labios que en Cristo usted tiene salud. Y esa salud, ¿dónde se recibe? En el cuerpo. Pero hay gente que está enferma en el cuerpo porque no ha recibido sanidad en su espíritu. Y es ahí cuando se tienen que romper esas ligaduras de impiedad. Es ahí cuando lo torcido tiene que ser arrancado. Es ahí cuando la iniquidad tiene que ser arrancada por la obra consumada de la cruz. Así que por el Espíritu de aquí en adelante vamos a confesar que tenemos vida plena en Cristo, que tenemos paz, y esa paz guardará nuestra mente y nuestro corazón. Así que por el Espíritu vamos a declarar que hemos sido justificados por la fe y que ahora tenemos paz para con Dios. Y esa paz para con Dios puede traer sanidad divina, salud, prosperidad. Pero pastor, con esta abundancia, sí podemos confesar prosperidad. La Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Todo y todo es todo. O sea, pastor, ¿eso también involucra las finanzas, el dinero? Claro que sí. Prosperidad en todo lo involucra todo. Sencillamente, deje de pensar que los recursos financieros es lo más importante de su vida. Cuando hablo de prosperidad, hablo de una prosperidad en el alma, en el espíritu, porque dice Juan, así como prospera tu alma. Entonces la verdadera prosperidad no es algo exterior, sino algo interior. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros nos hemos acostumbrado solamente a lo exterior. Nos hemos acostumbrado a caminar por vista y no por fe. También por el Espíritu, de aquí en adelante usted va a confesar que usted ha sido perdonado, que todos sus pecados han sido perdonados. Así que por el Espíritu usted va a declarar que usted tiene comunión con el Padre y con el Hijo, que hay una unidad perfecta con el Padre y con el Hijo. Por el Espíritu usted va a empezar a declarar que usted puede entrar con confianza al trono de la gracia. Y si usted necesita ayuda, ahí la va a encontrar y oportuna. Y por el Espíritu usted va a confesar que hay una comunión íntima, una común unión con Jesucristo. Estas sencillamente son partes gloriosas de las bendiciones que hemos recibido en el Hijo de Dios. Algunas de las muchas bendiciones que hemos recibido en el Hijo. Pero el problema de la iglesia es que la iglesia lo ha olvidado. Y el Espíritu Santo ha venido no solo para darte a conocer estas bendiciones del Evangelio, sino también para enseñarte a caminar en la plenitud de todas ellas. Vuelvo y digo, esto es más que una enseñanza. Es aprender a caminar en esta realidad. Es aprender a caminar en la vida plena, en la justicia de Dios, en la paz de Dios, en la sanidad divina, en la salud, en la prosperidad, en el perdón, en esa comunión íntima con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo no solamente nos quiere dar a conocer, sino que nos quiere enseñar el camino hacia esa plenitud. Por esa razón, nosotros tenemos que reconocer el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él guiará nuestra vida a esa vida trascendente en Cristo. Termino con esto. Si su vida, usted se acostumbra a vivirla solamente en el plano natural, su vida no va a ser trascendente. Si usted se acostumbra a vivir su vida únicamente en el plano natural, yo quiero decirle que usted no ha entendido lo que el Padre nos prometió. Y al no entender lo que el Padre nos prometió, usted no entenderá que el Espíritu Santo es la presencia viva de Dios en la vida del creyente. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente recibimos poder por el Espíritu, sino que nuestro corazón fue sellado para el día de la redención. Es por el Espíritu que podemos clamar a Abba Padre. Es el Espíritu quien nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu mismo que nos guiará a que nosotros disfrutemos de todas estas bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. Personalmente, yo estoy agradecido por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo no sé si usted está agradecido o agradecida por la presencia del Espíritu Santo en su vida. No sé si usted está agradecido porque el Espíritu Santo le guía a toda verdad. No sé si usted está agradecido porque el Espíritu Santo
nos muestra todo lo que el Padre nos ha concedido en Cristo Jesús. Que se abra, y mi oración es que su mente hoy pueda entender lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia y la iglesia entiende lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, usted empieza a caminar en esa bendición del Evangelio y a disfrutar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que quería hablarles hoy. Y créanme que cuando pasan todas estas cosas, yo entiendo por qué pasan. Hay alguien que está interesado de que la iglesia no ande por el Espíritu. Y cuando se dan estos mensajes, que aunque tal vez sea corto, pero que habla el Espíritu, la Biblia dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y mi oración en esta noche es que esta verdad vaya a lo más profundo de su espíritu, y por consiguiente esta verdad le haga libre. Padre, te damos gracias en esta noche. Te adoramos. Queremos caminar y vivir en el Espíritu, porque yo no he recibido el espíritu del mundo, sino que he recibido el Espíritu que proviene de Dios. Y ese Espíritu me dará entendimiento de todo lo que Dios me ha dado. Señor, y hoy por el Espíritu yo puedo confesar que he sido justificado, que he sido perdonado. Hoy por el Espíritu puedo confesar que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Hoy por el Espíritu puedo declarar que yo no vivo en la sabiduría humana, sino que vivo en la sabiduría de Dios. Por el Espíritu yo hoy declaro y confieso que vivo en la plenitud de la vida, que tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mi mente y mi corazón en Cristo. Por el Espíritu yo confieso que he sido justificado, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por el Espíritu yo confieso que he recibido sanidad divina, sanidad en mi alma, en mi espíritu. Por el Espíritu yo confieso que recibo salud, porque por su llaga, por su herida, yo he sido sanado, yo he sido curado. Y no hay cáncer ni enfermedad terminal que se pueda levantar en contra de esta palabra que dice: por su llaga, por su herida, yo he sido sanado, yo he sido curado. Así que toda enfermedad en esta hora es quebrantada y echada fuera al fondo de la mar en el nombre de Jesús. Y hoy por el Espíritu yo puedo decir que fui llamado a prosperidad, a perdón, a una comunión íntima con el Padre y con el Hijo. Por el Espíritu yo declaro que he sido llamado a vivir y habitar en esas gloriosas bendiciones que han sido consumadas en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, estoy agradecido por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque es el Espíritu Santo quien me muestra todo lo que el Padre me ha concedido en la persona de Jesucristo. Y repita conmigo ahí donde usted está: de aquí en adelante yo caminaré en la plenitud de las bendiciones del Evangelio de Cristo, y disfrutaré todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Señor, declaro con mis labios que he sido justificado, redimido, perdonado. Yo declaro con mis labios que he sido sanado, que he sido rescatado y que he sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de Cristo. Gracias, Señor, porque de aquí en adelante, más que reclamar promesas, es disfrutar de mi herencia. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Ok, antes de que nuestros hermanos pasen a dar un saludo, yo quisiera leer los mensajes que las personas han escrito. Entonces, no sé, alguien que me preste un momentito, no sé. Ok, vamos a leer quienes han saludado. Raúl Ortiz dice buenas noches. Rafael Aponte, pastor, gracias por conectarse, muchas bendiciones. Ángela Aguilar, Jesús David Mantilla aquí, Ángela Aguilar también está conectada. Edwin Franco dice amén. Oscar Raúl Sarmiento, hola Oscar, ¿cómo estás? Dice amén. Edwin Franco dice el que no nace
del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Edwin Franco dice, amén. Ok, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Yoyi dice, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por amar la obra del Señor en medio de cualquier circunstancia. Gracias a usted por conectarse. Así que, venga, mami. Mi mamá va a dar un saludo, ella dice que quiere dar un testimonio. No sé, vamos a ver con qué va a salir mi mamá. Ahí, ¿dónde está? Ahí. ¿Y ya? Ahí, sí. Ya. Buenas noches, Buenas noches. Dios los bendiga. Yo soy la mamá del pastor Albeiro. Quiero ahorita, primero que todo, que Dios nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, porque gracias por el aire que respiramos, porque es un aire puro que es el que nos da Dios para respirar. Te damos gracias, Señor. En este momento voy a decir un testimonio de la iglesia mía en Puerto Wilches. Cuando yo estaba allá en Puerto Wilches, yo iba a la iglesia, pero no iba por Dios, iba por el pastor, porque yo a la pastora le quería mucho, a la pastora Isabel, el pastor Ricardo, y ella yo a la pastora Isabel, al pastor Ricardo, yo a ellos los quería mucho, yo no iba tanto por escuchar las palabras, no iba por ellos. Y una vez dijo el pastor y la pastora Isabel, yo me voy de aquí de Puerto Wilches, vienen otros pastores. Y yo ese día todo el mundo nos pusimos como tristes a llorar porque los amamos a ellos. Bueno, yo dije, yo ya no vengo más a esta iglesia, voy a cambiar de iglesia, ya no voy a venir más acá. Pensé yo en mi cabeza, no se lo dije más a nadie, lo que pensé yo en mi cabeza. Y cuando ya el otro día yo iba a otra vez porque estaba esperando que a saludar cuando ellos iban a ir, que estaba pendiente que ellos iban a ir. Al otro día yo fui a la iglesia y me dice la pastora, la primera palabra que dice la pastora, ustedes no vienen por mí, vienen es por Dios. Y yo dije, uy, Padre Santo, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Verdad? Yo no vengo por ellos, vengo por Dios. Señor, perdóneme, Señor. La verdad que no tenía por qué hacer eso. Bueno, de ahí yo no pensé más a retirarme ni nada. Y volví otra vez a la iglesia. Y otro testimonio que quiero dar, que yo siempre cuando voy a la iglesia, así sea poquito, bastante, yo siempre doy ofrenda, diezmo, todo. Y Dios me recompensa eso, porque la verdad que de que uno diezma todo, porque es que Dios le da a uno todo, y si Él nos da todo, ¿por qué no podemos dar a la congregación de Él? Porque los pastores también necesitan comprar sus cosas, comprar todas las cosas que ellos necesitan para la iglesia, porque ya no tienen recursos, y entonces así es. Entonces yo eso, cuando van allá y van a hacer allá la congregación en la iglesia, van a hacer una comida o algo, yo siempre pienso en mi hijo, una comida para alcohol, una comida para mí y otra para regalar. Porque yo sé que Dios me lo multiplica, Dios no me va a dejar con las manos vacías. Y yo sé que así yo todos los días que vaya a la iglesia yo ofrendo, o diezmo, lo que venga, así sea poquito, bastante, pero todos los días que yo voy ofrendo. Bueno, y así es, yo ofrendo y todo. Ahora para la epidemia, si yo no me hubiera puesto enferma ni nada, pero yo sé que tengo la fe en el Señor que voy a ser sana por la palabra de Él. ¿Sí? Y entonces yo vendía muchas revistas y yo no tenía que ir a la calle ni nada, sino que la gente venía a comprarme. Eso, mejor dicho, yo vendía 3 revistas y eso antes me hacía falta productos. Y entonces una señora me dijo, usted mucho vender. Yo le digo un ejemplo de ellas que usted tan de edad todo, que vende más que ni las otras. Y dije, sí, bueno. Y ahora otra cosa, por lo menos yo le doy gracias a Dios. Y yo siempre digo que solamente yo, cuando llego a la casa, me dice Rodolfo, ¿qué le dijeron los pastores? Le dije, pues si usted quiere, vaya a la iglesia para que me escuche lo que dicen los pastores, Rodolfo. Le dije, yo vaya a la iglesia y escucha lo que dicen los pastores. Y entonces, bueno, así es. Él entonces
¿Esto qué? Ay, Señor. Entonces, otra cosa, yo no soy compartidaria que otro hable de los pastores. No es porque tengo un hijo pastor, porque es que si nosotros hablamos de un pastor, hablamos de Dios, porque Dios está respaldándolo a ellos, Dios está con ellos. Y si nosotros no nos ponemos a hablar de los pastores, es como si habláramos de Dios, y eso no nos va a servir de nada, porque primeramente Dios, y ellos tienen un don de pastores, porque Dios se los dio. Por eso están ellos aquí en la congregación, Tania y Albeiro, por eso están aquí, porque Dios se los dio, tienen un don. Y por eso yo le doy gracias a Dios, por todo, por mis hijos y todo. Y ya es el testimonio que yo iba a dar, porque Dios es el primero. Y yo iba allá a la iglesia a calentar silla, no estaba pendiente a las cosas de Dios, y no pendiente a los pastores. Y esa palabra que la pastora Isabel dijo, ahora cuando yo me vaya no vayan a dejar de venir. Y yo el día que ella dijo que se iba, yo era la única que dije, yo me voy de esta iglesia. Al otro día que fui, me dijo la pastora, yo quiero dejarles esto en el corazón, no vaya a ser que no vengan a la iglesia, porque ustedes no vienen por mí, vienen por Dios. Uy, Padre Santo, yo no supe dónde me quedé. Señor, perdónenme todo lo que yo pensaba. Y ese es el testimonio que yo doy. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y que muchos saluden, y que tengan mucho paz con los pastores, porque los pastores son siervos de Dios. Y si uno habla de un pastor es como si hablara de Dios. Y doy gracias, Señor, por este momento que me dio la oportunidad para hablar. ¿Y oyeron? Hablan de los pastores. Mi mamá me decía, y esto es algo que yo había escuchado ya antes de ella, que en la congregación donde ella está, continuamente cambian de pastor, porque ese es el manejo que le dan a la iglesia donde ella está. Y yo le decía a mi mamá, mamá, cambiar de pastor es como si a uno le cambiaran de papá cada rato. Yo le decía, ¿usted cómo hace? Entonces cuando le iban a cambiar una pareja de pastores que ella amaba muchísimo, mi mamá era las que iba a la casa de ellos a hacerles aseo, ¿sí? A lavarles y a hacerles aseo allá en la casa de ellos. Entonces cuando ellos tuvieron que irse, no porque ellos no se fueron porque quisieron, sino que tuvieron la asamblea donde ellos estaban, los mandó a otro lugar. Mi mamá dijo que ella no iba a la iglesia y que no volvía. Yo me acuerdo de esa historia. Y la pastora Bay dice que si ellos se iban era porque ellos no iban por Dios, sino que iban por ellos. Y lo otro que ella cuenta es que hace unos días atrás, a ella la pusieron de ejemplo en una de las revistas que ella vende. Y el ejemplo era de que ella, siendo tan mayor, vendía más que muchas de las muchachas que eran jóvenes y que se la pasaban quejándose. En esos días de pandemia, y eso lo puedo testificar también yo, la casa de mi mamá se llenaba y la gente era comprando, pero por cantidades. O sea, se supone que estábamos en pandemia, de donde sacaba la gente plata, pero Dios le daba plata a la gente para que fuera y le compraran a mi mamá, porque la casa llena, vendiendo lociones, una cosa y otra. Pero hay algo que está detrás de esto, y es que mi mamá siempre ha sido una mujer muy generosa. Y cada vez que ella va a la iglesia, si 10 veces va a la iglesia, 10 veces da sus ofrendas, sus diezmos, bueno, y todo lo que ella estaba haciendo. Entonces, y lo último, no hablen de los pastores. Y yo sé que ella no lo dice porque su hijo sea pastor, sino porque ella ha entendido que detrás de esto hay un principio fundamental. Y ella ha entendido que los siervos son siervos de Dios por cosas que a ella le pasaron, y ella lo entendió. Que el Señor los bendiga. Voy a terminar con Darwin, con Caterina. Ellos van a cerrar nuestra reunión, ellos van a hacer una oración para terminar. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por su paciencia, porque hoy tuvimos muchos inconvenientes, pero bueno, recuerden, de aquí en adelante vamos a caminar por el Espíritu, y por el Espíritu vamos a entender todos los beneficios que tenemos en Cristo. Que el Señor los bendiga y Dios los guarde. Chao. Darwin. Hola, buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados. Ha sido bendición esta palabra. Cuando el pastor predicaba, yo hacía un recorrido en mi vida, porque el apóstol Pablo hablaba a través de la palabra de 1 Corintios acerca del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural
Y yo lo comparaba con mi vida. Era cuando el hombre natural es aquel que es nacido de Adán, ¿no? Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa que nos inclina a hacer el mal. Entonces yo veía mi vida y decía, sí, venía una vida de pecado, apartada de Dios, inclinada a hacer lo malo. ¿Y cuándo pasamos a ser esos seres espirituales? Si no es cuando depositamos nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, en Dios. Y cuando entendemos que es a través del sacrificio de la cruz que nuestros pecados son perdonados, ahí viene el Espíritu Santo a habitar en nuestras vidas y a irla transformando de una manera progresiva. Eso es lo que ha hecho Dios en mi vida, a través de la vida de mi esposo, a través de la vida de mi familia. Y para mí ha sido una palabra de bendición, porque yo leía en todo ese transitar y yo decía, Señor, me siento muy bendecida a través de esta palabra, porque eres tú recordándonos de dónde venimos y que no se nos olvide qué ha hecho Dios con nosotros. Y al recibir al Espíritu Santo, Él nos da ese entendimiento, y es ahí cuando Él empieza a actuar de una manera influyente en la vida del ser humano para apartarnos de ese pecado, para apartarnos de ese mal e inclinarnos a hacer lo bueno. Cuando hablaba la señora Rosa, yo decía, esas cosas es solo el Espíritu, es el Espíritu Santo que nos da esa revelación, ese entendimiento de ser generosos, de amar, de perdonar, de honrar, y ese gozo que Dios trae a nuestro corazón, solamente lo hace Él. Amén. Amada iglesia, buenas noches. Es toda una bendición estar nuevamente aquí acompañando a los pastores en esa transmisión, y más que una transmisión, en algo que se hace con todo el corazón. Como lo dijo el pastor, y aquí estamos de testigos, hubo muchos inconvenientes. Se trató de hacerlo como se venía haciendo, pero lo importante es que estamos aquí, pudimos llegar a muchas personas, se pudo desatar una palabra que viene de parte de Dios. Gozoso porque siento algo en mi interior, y es que pronto volveremos a encontrarnos cara a cara, pronto volveremos a reunirnos. Hay una alegría en el corazón porque la iglesia está despertando de muchas cosas. Quizás estuvimos un tiempo dormidos donde muchos argumentos se levantaron, donde muchas cosas estaban ocurriendo, donde mucha incertidumbre había crecido en el corazón de la gente, de los hijos de Dios, mucho temor, no sabían qué iba a pasar. Pero si hay algo que podemos entender, es que Dios está en el asunto de todo. Cuando entendemos de que Dios es soberano, entendemos de que Dios lo tiene todo bajo control. Así que saludo a todos mis hermanos. Con algunos he tenido el privilegio de hablar, de compartir, con otros no, pero deseando que pronto llegue ese día donde podamos interactuar, donde podamos relacionarnos, donde podamos hacer una reunión, donde nos podamos ver, así sea a 2 metros de distancia. Pero yo sé que Dios está haciendo y está permitiendo nuevas cosas. Así que yo te invito para que donde tú estés allí, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración para despedirnos, para terminar esa reunión. Padre, a ti damos toda la gloria. Reconocemos que tú eres soberano. Reconocemos que tú eres poderoso, Señor. Hoy agradecemos por este tiempo. Agradecemos por lo que tú estás haciendo en este tiempo, Señor. Somos tus hijos. Ayúdanos a que nunca se nos olvide que somos tus hijos, que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos y que hemos sido justificados para tu gloria, Señor. Que hemos sido redimidos para servirte, para adorarte, Señor. Enséñanos tu voluntad y que nuestro espíritu pueda percibir lo que tu espíritu quiere comunicarnos. Que podamos percibir tu voluntad, que podamos entender tu voluntad y no solo entenderla, sino también hacerla, Señor. Padre, trae un despertar a nuestros corazones, trae un despertar a nuestras vidas, Señor. Porque pronto, Señor, estaremos nuevamente dándote gloria. Pronto estaremos nuevamente, Señor, reunidos. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
y amén.